general de la OAB en el contexto de la misión crítica desde Conocoto a nuestros días. El hermano Víctor llegó a Iquitos en 1983. Él es bachiller en Teología y licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Después de trabajar 11 años en la misión de Nauta, estuvo 21 años como director y profesor del Colegio San Agustín de Iquitos. Es estudioso de la pedagogía agustiniana, ha sido capacitador en colegios agustinos de Chile, Bolivia, Perú y Colombia. Por 3 periodos fue coordinador del área educativa de la UALA, iniciando la edición de la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana, y es miembro también por 6 años de la Comisión Internacional para los Centros Educativos de la Orden. Como integrante del equipo vicarial de animación pastoral, daba charlas en parroquias, colegios y grupos y escribía con regularidad en Canatari y otras revistas de la Orden. Tras dejar la Secretaría General, está desde febrero de 2016 como misionero voluntario en Puerto Padre, diócesis de Holguín, una de las 3 misiones que abrieron los agustinos desde hace 12 años en Cuba. Bien, pues escuchamos al hermano Víctor. Bien, buenas tardes. Aunque sea la hora de las tinieblas y la siesta, pues vamos a iniciar una charla que esperamos que tenga algún interés. La voy a dividir en 2 partes. La primera es una reflexión sobre la vida religiosa, porque esa coordinación coordina frailes y estos frailes son religiosos, por lo tanto hablaré de la vida religiosa, pero desde ese contexto de la misión crítica. Todo lo que escuchen tiene que ser entendido justamente desde la misión crítica que hablaba el padre Juan esta mañana. Y ya en la segunda parte de la ponencia pues trabajaré el tema de la coordinación general de la UALA y perspectivas de cara al futuro. La vida religiosa surge como un movimiento profético en momentos de crisis eclesiales y sociales para sacudir a la Iglesia. Así, el monacato aparece como una crítica profética a la Iglesia constantiniana que se había unido al imperio. En la Edad Media, las órdenes mendicantes fueron una crítica profética a la teocracia pontificia, y buena parte de la vida religiosa actual respondía en general a la situación creada por la Revolución Francesa. La vida religiosa nace en el desierto, en la periferia, en la frontera. Si bien es verdad que surge desde abajo, desde el centro, lejos del centro, la historia nos enseña que poco a poco se va situando en el centro del poder social y eclesial. Es decir, siempre está presente en los religiosos la tentación de abandonar la vida pobre y recoleta por una vida numerosa y fuerte con prestigio y fuerza social. Pero además, por las rendijas del viejo portón del convento, se nos ha ido colando la tentación burguesa de la instalación. Cada vez nos parecemos más a aquellos con o para quienes trabajamos. Nos ronda el activismo, que tiende a repetirse porque no hay tiempo para la creatividad. Activismo que relativiza la oración y la vida comunitaria, secando las vías afectivas que anclan en el encuentro personal con el Señor. Nos ronda también el individualismo en detrimento del trabajo en equipo y comunitario. Pues bien, esta vida religiosa ha entrado en crisis, una crisis graficada por la disminución drástica de las vocaciones, el abandono de muchos procesos y ordenados, el envejecimiento de los institutos, la dificultad para mantener las obras tradicionales y, lo que es peor, una sensación de miedo y perplejidad ante el futuro. Esa angustiosa sensación de que en vez que esto se acaba, el último que apague la luz. Causas, pues básicamente se achaca a 2 motivos: al poco testimonio de la vida religiosa actual y a la inmadurez y falta de compromiso de las jóvenes generaciones. Esto quizá es verdad, pero no toda la verdad, porque la raíz
está en los profundos cambios que han experimentado la sociedad en los últimos decenios. ¿Qué está pasando? Pues que en el 2000 cambiamos de siglo y de milenio. Lo que no acabamos bien de percibir es que también cambiamos de época, que hay cambio de paradigmas, que hemos superado el neolítico religioso centrado en el sacerdote, el templo y el altar. No es un fenómeno entonces un fenómeno de ateísmo, de hedonismo o de materialismo, sino que es un fenómeno cultural. Lo que está en juego es el cambio de época. No es una crisis pasajera, es honda. Cierto que no podemos entrar en esta nueva época haciendo borrón y cuenta nueva de todo lo vivido, pero tampoco podemos seguir como si nada. Cuando sucede un cambio de paradigma, como el que estamos viviendo, la crisis está servida y con ella la desorientación. Hay entonces desconcierto, desmotivación. Estamos como bloqueados, como si de repente el tesoro por el que todo lo dimos se hubiera devaluado. Surge el miedo a enfrentar lo nuevo, a perder seguridades, poder, miedo al riesgo, al incierto futuro, a lo desconocido. Y viene la tentación de encerrarse tras los altos muros del convento, la tentación de mirar atrás, de añorar viejos tiempos, de aferrar a las viejas glorias de la provincia, de echarnos la culpa, de mirar de reojo al concilio. No, hermanos, quien se cierra, se entierra. O la vida religiosa es actual o no será significativa. Y si no es significativa, ¿para qué mantenerla viva? Cierto que tampoco nos vamos a subir a la primera combi que pase, a la primera novedad que suene. Habrá que discernir, y mucho, habrá que convocar al Espíritu, porque nos hemos adentrado en un mundo confuso. Está cambiando la manera de entendernos a nosotros mismos, de entendernos como grupo y con la trascendencia. A pesar de ello, no nos está permitido vivir de espaldas a la realidad, de espaldas al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Lo importante es preguntarnos qué nos quiere decir el Señor con esta crisis, hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu. Ese Jesús que se despidió de sus apóstoles diciéndoles: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero la consecuencia es que esta vida religiosa está en declive. Y está en declive porque responde a una iglesia de cristiandad que está cayendo en picado. También aquí, en la América Latina. Y sin embargo, nos sigue preocupando mucho más quién llevará nuestras obras que la justicia a los pobres o el cambio climático. De hecho, cuando concluyó el proyecto Hipona, que pedía cambios en las estructuras, no produjo ninguno. Estamos mirando al pasado y no al futuro, y a veces al ombligo. No obstante, yo creo que el Espíritu nos está cerrando viejas puertas para abrirnos, como en el Internet, nuevas ventanas, nuevos caminos. Detrás de la crisis está el designio de Dios sobre nuestras vidas, como le pasó a San Pablo, que quería quedarse en Asia y el Espíritu le llevó a Grecia, Actos 16:6. ¿Qué puertas entonces nos está abriendo el Espíritu? Habrá que ver y auscultar los signos de los tiempos. Lo cierto es que andamos entre la incertidumbre y la esperanza. Asistimos a cambios culturales enormes e inesperados. Vemos procesos sociales y culturales que han cambiado el mundo y que, por ir tan rápido, no hemos asimilado bien. Asistimos al nacimiento de culturas y subculturas, de estilos de vida que nos superan y nos preguntamos: ¿qué se puede hacer aquí? ¿Cuál es nuestro papel? Y no hay respuesta fácil. Hoy se nos acusa de estar infiltrados de mundanidad, de ser insignificantes. El problema de fondo es saber si la vida religiosa está respondiendo o no a los signos de los tiempos. Si conoce los nuevos paradigmas sobre los que se desarrolla la historia, porque el Espíritu nos habla e interpela desde ahí, desde esos signos, desde esos paradigmas, no desde los que ya murieron. Megatendencias teológicas y nuevos paradigmas. Los que nacimos antes del concilio sabemos lo que es cambiar de paradigma, porque pasamos de un cristianismo enfrentado al modernismo a otro reconciliado con los derechos humanos, la democracia, la libertad religiosa, los valores de la persona y del mundo, etcétera, etcétera. Y de este pasamos, cuando fuimos a América Latina, al paradigma liberador. Allí lo viví yo, que nos llevó a un nuevo cristianismo, con nueva teología, con nueva espiritualidad de encarnación, a la opción por los pobres y al reinocentrismo.
Paradigma que dio aquí sus mejores teólogos, sus mejores testigos y mártires. Ahora estamos ante una nueva problemática que exige nuevos replanteamientos, nuevos enfoques y nuevos lenguajes. ¿Hacia dónde va la vida religiosa? ¿Hacia dónde la teología? ¿Hacia dónde se dirigen las megatendencias? Aunque algunos pretendan volver la vista atrás, el que hace nuevas todas las cosas, el Espíritu, nos invita a abrirnos a nuevos paradigmas que ya están entrando en escena y reclaman nuestra atención. Y voy a citar algunos. El primero es que va a continuar el paradigma liberador. Es decir, la lectura del cristianismo desde la óptica liberadora, que tiene al reino como centro y la opción por los pobres. Esta opción implicó la vuelta a la dimensión evangélica que había sido olvidada. Se superaba así una etapa muy larga en el cristianismo donde estuvo al lado del poder. Este paradigma liberador fue algo así como la aceptación del diálogo con la segunda ilustración, la de la dimensión política, la justicia social, el reencuentro con los pobres, la conflictividad, la utopía. Medellín fue algo más que la aplicación del concilio en América Latina, porque tuvo dimensiones nuevas y originales. Fue una aportación de América Latina a la Iglesia universal. Fue un cambio de paradigma con valor universal, cuya pieza clave fue la opción por los pobres. Opción que, según Juan Pablo II en Santo Domingo, tenía que ser firme e irrevocable. Hoy la teología de la liberación, por ejemplo, se ha diversificado con la aparición de nuevos sujetos emergentes, los indígenas, los afroamericanos, la mujer, el campesinado, que trae, por supuesto, nuevas perspectivas. El segundo paradigma es la relectura ecológica, que salió también esta mañana, lógicamente. El sistema que oprime a los pobres es el mismo que oprime a la tierra. El grito de la tierra es el grito de los pobres, decía en un libro de Leonardo Boff. La llegada de este nuevo paradigma implica toda una revolución, cuya novedad viene de la nueva visión del universo, porque habíamos construido la visión religiosa del mundo sobre errores de bulto. Ya Santo Tomás decía que una concepción equivocada acerca de las criaturas lleva a un falso conocimiento de Dios. Se trata de una relectura global del mundo desde la perspectiva ecológica. La ecología profunda, la que va más allá de la preocupación por la naturaleza, implica considerarnos nosotros naturaleza, no sobrenaturaleza, no superiores a la naturaleza, no más señores de la creación, con todo lo que eso ha significado para el deterioro del mundo. Dejar de ver solo como valioso lo que nos conviene, para actuar por el interés de la naturaleza como una realidad total, al margen del beneficio propio. Y reconocernos nosotros como frutos de la evolución, así como reconocer la revelación, que es el primer libro, la creación, y que habíamos sustituido y abandonado por el de la revelación. Esto implicará montar nuestras creencias sobre la naturaleza misma, y no sobre mitos y creencias rehaciendo la experiencia de Dios. El tercer paradigma es el del pluralismo. El concilio abrió con el tema de la libertad religiosa la teología del pluralismo religioso, es decir, la dignitas humana. En nombre del inclusivismo se habían justificado conquistas, invasiones, aculturaciones, erradicación de idolatrías, evangelizaciones impuestas, persecución de herejes. Estábamos en la infancia de la humanidad. Hoy ya no se sostiene esto. Conforme el mundo se ha globalizado, la sociedad se va haciendo plural y la convivencia interreligiosa se hace cada día más próxima e intensa. Además, cada religión se considera a sí misma la única verdadera. Las demás participan en algo de la verdad de mi religión, pero solo una. No habrá que cambiar el modelo. Poco a poco se irá superando el inclusivismo por la visión pluralista, que es la que debe triunfar. Y hay otro más grave todavía, que es el paradigma post-religiones. Lo que ocurrió en América Latina en los últimos 40 años fue un kairos, un paso de Dios por el continente que floreció en comunidades, testigos y mártires. También en Europa ha pasado su kairos, donde una forma clásica de religión está desapareciendo sin que aparezca la alternativa.
junto a la explicación negativa y pesimista que culpabiliza a la sociedad y a la cultura europea, se va forjando otra explicación diferente, la visión antropológico-cultural que no culpabiliza a nadie. ¿A quién? Es la crisis de las religiones que avanza. No es un fenómeno religioso de perversión, de ateísmo, de hedonismo, de materialismo, como yo escuché en tantísimos sermones. Es un fenómeno cultural. Lo que está en juego es el cambio de época, es el fin de la sociedad agraria. Las religiones son un fenómeno relativamente reciente, las más antiguas tienen 4000 años. Son la forma concreta que la religiosidad humana se hizo presente en una sociedad agraria, pero la sociedad agraria ya no existe. Estamos en una sociedad urbana. Antes había religiosidad, pero no religiones. Las religiones, en cuanto a formas de espiritualidad, no son eternas, nacen y pueden morir. Un quinto paradigma es el epistemológico. Kant anunció el fin del sueño dogmático. Decía que había que desconfiar críticamente de la fiabilidad que le dábamos a la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Entre ambos hay demasiados a prioris que hacen que el conocimiento no sea del todo objetivo. La epistemología se ha extendido al ámbito religioso, que siempre ha sido deudor de la epistemología objetivista a causa del concepto revelación, entendida esta como comunicación de verdades venidas de la divinidad. Hoy sabemos que no vemos la realidad tal cual es, sino que le aplicamos patrones de conocimiento propio, es decir, que son obra nuestra. Hoy estamos menos seguros de cosas que creíamos saber, por tanto estamos más cerca de la verdad. Estamos ante el fin de la epistemología mítico-descriptiva. De hecho, hasta hace pocos años interpretábamos los mitos del Génesis literalmente. Por ejemplo, decíamos que todos venimos de la primera pareja humana, Adán y Eva. Y hoy los interpretamos con una epistemología simbólica que apunta a la experiencia religiosa, no a la descripción de la realidad. En religión tampoco habrá ya más formulaciones absolutas, eternas y definitivas. Según esto, ¿tenemos futuro? Y la respuesta es sí y no. Los carismas, si no dan respuesta a los signos de los tiempos, se marchitan y mueren. De hecho, ha desaparecido el 76% de los institutos religiosos fundados antes de 1500. Tampoco existe el 64% de los institutos surgidos antes de 1800. Digo esto porque nos puede pasar igual, y no pasa nada, la Iglesia sigue. El futuro está en manos de Dios, sí, pero también en nuestro modo de proceder. En la medida que nuestra vida religiosa sea testimonial y significativa, en la medida que nos abramos a los cambios actuales, sociales, tecnológicos, y con fidelidad creativa volvamos a la raíz del carisma agustiniano para replantarlo en la tierra de los tiempos nuevos, habrá futuro. Y hay futuro porque no todo es oscuro, aún quedan ángulos soleados en la vida religiosa. Así, por ejemplo, tenemos modelos de una vida religiosa que vive y convive con los excluidos de nuestra sociedad, por ejemplo, las monjas de la Madre Teresa. Vemos además que estos retos van acompañados de una espiritualidad viva, apasionada. Hay deseos de radicalidad carismática, de frontera, de sueños. Se ven avances en la simplificación de las estructuras, miradas más abiertas, más encarnadas. Hay mayor conciencia de eclesialidad sin renunciar a la criticidad y sed de vida comunitaria, de fraternidad, de afectos integrados, maduros. Habrá futuro si abunda el amor gratuito y sin fronteras, la comunión y la caridad gozosa entre hermanos, la búsqueda apasionada de la voluntad de Dios, la fraternidad tierna más allá de la sangre y de las culturas. En cambio, se percibe la fragilidad de un instituto cuando le falta teología, cuando predominan aspectos emocionales, circunstanciales o piadosos sin más consistencia, o cuando tiende a verse ese instituto como un fin en sí mismo, cuando lo institucional pesa tanto que nada se puede cambiar, nada puede desaparecer.
Cuando al poner la mirada en el pasado se pierde el norte, se pierde el futuro, se pierde la libertad del Espíritu de Cristo. Desechemos, pues, el pesimismo. La vida religiosa no la inventamos nosotros. Es el Espíritu quien la crea, la dirige y la recrea. Él es el que hace nuevas todas las cosas, el que impulsa a ser fiel a las dos pasiones que definen la vida religiosa: pasión por Dios, pasión por el hombre. Pasión por Dios, pasión por el hombre. Especialmente el hombre herido, excluido, enfermo. La que anuncia los sueños de Dios y denuncia la inhumanidad violentada de los oprimidos. La vida cristiana y la vida religiosa se apagan si no obedecemos a esta acción del Espíritu. El pasado tuvo su grandeza y ahí están los santos para atestiguarlo y los cronistas para contarlo. Pero vivimos tiempos nuevos que nos exigen mirar al futuro para responder a los desafíos de hoy, sin querer repetir el pasado. No debe obsesionarnos tanto el número como la calidad de los frailes. Sin esta experiencia teologal, sin esta pasión por Cristo y por la humanidad, la vida religiosa se convierte en un martirio sin gloria o en una simple profesión para medrar. Por tanto, no a la instalación, al aburguesamiento, a la mediocridad, al desencanto. Stop a la pasividad, al conformismo, al miedo. No más una vida religiosa descafeinada, no más funcionarios de la Iglesia, honrados profesionales, buena gente no más, y mucho menos escándalos morales. La vida religiosa es un carisma, un don del Espíritu para bien de la Iglesia, el seguimiento de Jesús en comunidad de vida. En realidad, los religiosos deberíamos emitir un solo voto: el seguimiento cercano de Jesús. Se realiza dentro de la vocación laical y tiene como identidad más marcada la vocación a la santidad, que aun siendo común a todo el pueblo de Dios, se espera en nosotros más radicalidad. Todos sabemos que la vida consagrada ha sido, sin duda, la que más ha contribuido a renovar la belleza de la misma Iglesia, y en eso tenemos que estar orgullosos. ¿Por qué? Porque la ha despojado de oropeles mundanos y la ha devuelto al Evangelio. Sin embargo, para el seguimiento de Cristo no aplica una relación lineal, sino correlativa. Cuando cambia la situación o la época, debe darse una nueva correlación en el seguimiento de Jesús. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. No podemos imitar a Jesús, solo podemos seguirle creativamente, haciendo lo equivalente, no lo mismo. Y eso precisa del Espíritu, que es quien hace nuevas todas las cosas. Nosotros, además, tenemos que establecer otra correlación con el carisma propio. Por lo tanto, dos correlaciones: con el Evangelio y con el carisma agustiniano. En todo esto hay un asunto central: Dios, el Dios de la vida, el Dios liberador, el Dios del sentido. El consagrado vive de la fe, su vida encuentra su mayor sentido en la palabra, y este asunto debe ser central en tiempos de pensamiento blando, líquido, de relativización de valores, de fragmentaciones y de idolatrías viejas, el poder, el dinero, el placer, e idolatrías nuevas, el móvil, las redes. La vida religiosa, por ser vida cristiana, se configura como respuesta de entrega dócil a Dios como único absoluto de la vida. No puede estar ajena a la esencia del cristianismo, que no es otra cosa que el amor de Dios hecho realidad en nuestra carne humana. Y tiene una misión: anunciar la comunión de Dios con la humanidad y de las personas entre sí, en Cristo. Cristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. Una señal inequívoca de su presencia es que los pobres son evangelizados. Lucas 4:18. Se palpa entonces la dimensión teologal de la vida agustiniana cuando los hermanos son capaces de vivir la comunión desde las diferencias, cuando profesan la fraternidad desde la caridad, cuando, al hacer creíble su vida desde la vida, hacen creíble al Dios que los ha convocado. Y si hay un asunto central, hay un motor también. Y el motor es el amor, y no puede ser otro. La seducción del Señor.
Amar es ciertamente una intensificación de la vida, una forma de lo completo, de la plenitud de la vida en su totalidad, decía Tomás Merton. No nos hacemos plenamente humanos hasta que nos damos a nosotros mismos unos a otros por amor. El amor es nuestro destino. No encontramos el significado de la vida en nosotros mismos, en nosotros solos, lo encontramos con otros. Nunca seremos plenamente auténticos hasta que nos hayamos enamorado de otro ser humano o de Dios. Consecuentemente, nuestra actitud con respecto a la vida será, de una u otra forma, una actitud frente al amor. Por eso decía el padre Arrupe, aquello de lo que te enamores atrapará tu corazón y acabará dejando su huella en todo. Será lo que decida qué te saca de la cama por la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que estudias, lo que conoces, lo que rompe tu corazón. Aprender a amar, por otra parte, es muy difícil y requiere un continuo crecimiento en madurez, porque también en la vida religiosa hay mucho de egoísmo, de luchas por el poder, de intereses personales, de envidias y celos, de autorrealizaciones egolátricas. Insistentemente debemos pedir la gracia de la comunión, del amor transparente. La vida comunitaria tiene sus exigencias, como en todos los estados de la vida, y eso lo confirma la crisis relacional en el matrimonio. Para un agustino, la comunidad es su manera primera de ser iglesia, su primer apostolado, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y la nuestra es la comunidad. El encuentro con cada uno de los hermanos es el encuentro con el Señor. Si la vida agustiniana lleva en el fuego profético de su carisma la búsqueda de Dios en comunidad, el agua que lo apaga es la tibieza espiritual, la mediocridad. Ojo con la mediocridad, es poco agustiniano. Porque habrá creyentes, incluso religiosos, que no amaron, y no creyentes que sí amaron. El juicio no se decide sobre lo que sabemos o confesamos, sino sobre lo que hacemos o dejamos de hacer. Este es el futuro ético que sigue la conversión de los corazones y no el futuro técnico que tanto fascina hoy al mundo, frailes incluidos. ¿Cuál sería nuestra oferta entonces? Pues en palabras del Benedicto XVI, ser una prolongación de la presencia de Jesús en el mundo. Un gesto provocativo del Jesús que acoge y sana, capaz de darle sentido último a nuestra vida hasta descubrirnos el meollo de la felicidad. Que en nosotros se vea y se escuche Jesús. Que por nosotros se haga presente y actúe. Vuelta pues a Jesús para que ser agustino recupere frescura, credibilidad, fecundidad. Dios no quiere siervos, sino hijos. Y en vivir como hijos está nuestra felicidad. No, hoy hay tantas ofertas religiosas en el supermercado que el Evangelio puede ser una más. Y los religiosos, una curiosidad o una reliquia del pasado que solo despierta indiferencia. Pero hoy y siempre el mundo necesitará de un nicho ecológico para vivir, y el nuestro se llama la comunidad, donde se oxigene el alma con unas relaciones cálidas, abiertas, humanizadoras, plenas de acogida, de caridad, perdón y comprensión, donde se respire la amistad y la alegría fraterna. Y necesitará también de religiosos en primera línea de fuego a favor de la justicia y la paz, a favor de los pobres, porque los pobres, por mucho que progrese el mundo, siempre estarán entre ustedes. Tenemos que traducir de tal modo nuestra vida que se ponga a hablar. No podemos ser solo noticia verbal, debemos ser noticia viviente, testigos. Por eso la opción preferencial por los pobres debe ser inspiración motivadora. No puede ser una opción más, sino algo transversal en la vida y la misión. Así como nuestro celibato
una preferencia por los que no cuentan